Desde la Asociación Brindolus os damos la bienvenida y agradecemos vuestra presencia en este acto. Entre los fines de este colectivo se encuentra la divulgación del patrimonio y del paisaje cultural y natural de Lena, un objetivo que llevamos a cabo a través de la revista que todos conocéis, y ahora, por primera vez, mediante la edición del último libro de Xulio Concepción, por el paisaje asturiano con los 5 sentidos. Su autor necesita muy poca presentación, todos lo conocéis. Natural de Erías, estudió Filología Española en la Universidad de Oviedo, licencióse en 1974, ya va tiempo, Obtuvo el doctorado en 1987 y inició su trayectoria docente en La Coruña, aunque luego enseguida vino a Lena para impartir clase en el Instituto de IES, Santa Cristina Azul, hasta su jubilación en 2013. En paralelo a su labor docente, Xulio siempre desarrolló una labor de investigación en torno a la cultura de los pueblos de la montaña de Lena y del mundo rural asturiano, siempre desde una perspectiva muy concreta: el descubrimiento del entorno a través del léxico, el origen de las palabras, la terminología interdisciplinar, los referentes naturales, los vestigios históricos, la marca del terreno, las costumbres, los usos de las plantas, senderos, caminos, historia, las costumbres de los pueblos en la memoria de los lugareños, de las leyendas. Siempre a partir de la observación, la escucha atenta y la experiencia del entorno cultural de las montañas asturianas. Xulio abrió nuevos enfoques y aportó nuevos conocimientos en campos hasta entonces muy poco difundidos: la etnolingüística, la etnotoponimia, la etnocultura y la etnobotánica. Lo hizo a través de múltiples publicaciones. Por ejemplo, Toponimia lenense, el lenguaje toponímico del origen animal, por los pueblos de Lena, por las montañas de Lena, el diccionario toponímico de la montaña asturiana, las brañas asturianas, el estudio etnográfico, el diccionario etimológico de toponimia asturiana. Actualmente es miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos. Durante sus años de enseñanza promovió un enfoque multidisciplinar frente al tradicional aprendizaje memorístico de asignaturas segregadas. Utilizó el propio paisaje como recurso didáctico, convencido de que a través de la interpretación del paisaje se podía aprender lo mismo de lengua, historia, geografía o matemáticas. Un profesor interdisciplinar, un maestro de los de siempre. Del paisaje a las aulas del instituto. Xulio estimulaba la curiosidad en los alumnos y provocaba su reflexión. Aún hoy, en cualquier paseo junto a él, es obligado mirar a tu entorno con una mirada crítica, analizar fenómenos aparentemente cotidianos y normales. Y es que antes que a escribir, Xulio enseñaba a percibir. En sus asignaturas, la principal enciclopedia de consulta siempre fue el propio paisaje, al que había que acudir para leer con todos los sentidos. El trabajo que ahora presentamos es consecuencia de la trayectoria investigadora y docente, dos facetas simultáneas e inseparables. Acumula las observaciones y experiencias de numerosas rutas y salidas por los montes asturianos, solo o en compañía de amigos, compañeros, alumnos, aprendiendo conjuntamente a leer el paisaje, todo el paisaje a nuestros pies. De algún modo, este libro pretende ser una herramienta que ayude a los nuevos estudiantes, a los senderistas, a cualquier persona interesada en experimentar de forma más intensa el paisaje que nos envuelve. Como explica en el libro, que no sea un libro para leer en un seguido, sino para consultar sobre la marcha, en cualquier paseo por un pueblo, por un monte, por un barrio, lo mismo da. Sea donde sea, los sentidos se abren igualmente en las 5 direcciones, si tenemos nuestras ventanas interiores abiertas. El libro se cierra con una serie de preguntas. No son un examen, aunque estemos en época de ellos. Preguntas que fueron surgiendo en las rutas. Algunas incluso Xulio tenía que preguntar a algún paisano o mujer de los tantos que charlaron por él con las leyes. Por eso nos plantea la reflexión. No todas tienen una única respuesta. Ahí está la gracia. Esta es una edición no comercial, no colaborativa, gracias a la aportación de muchos de los que estáis hoy aquí,
otros que nos han solicitado la reserva por diferentes medios. Y muchos, sobre todo también, un agradecimiento especial a la colaboración imprescindible del Ayuntamiento. Su representante, David Rodríguez Suárez, CAI, concejal de Educación, Cultura y Política Lingüística, que va a subir aquí y tomar la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Darles gracias a Vindonus, que siempre cuenta rápidamente con el Ayuntamiento para cualquier acto. Y, por supuesto, por el labor divulgativo que fai el patrimonio chenizo, y ahora va un pelín más allá, porque la labor editorial siempre es una labor difícil, hay que pelear mucho, sacar muchos recursos. Nosotros aportamos una pequeña pata, pero ellos busquen mucho más allá. Con todo ello, gracias, y además para mí un presto tremendo, ¿no? Porque un pueblo y una asociación que trabaja con un pueblo, pues sí, dar vida a un pueblo y demás, ¿no? Xulio, ¿qué voy a decir de Xulio, no? Prácticamente, yo qué sé, cualquier duda, cualquier cosa, poner un ejemplo práctico de cómo funciona y cómo trabaja Xulio, que yo me conocí, ¿no? Teníamos una duda con el Alto de la Cubilla, allá cuando fue el final de etapa, y maestro Xulio, las cubichas, la cubicha o el Alto del Palo. Al día siguiente ya tenía la explicación de que las cubichas era un sitio que estaba para Basio, ya, camino de Santo Emiliano, y que eso era el Alto del Palo y demás, tradicionalmente casi se conocía por los pastores. Bueno, una explicación mucho más exhaustiva, un rato de conversación. Como eso, muchas cosas. El que redescubre, entre comillas, o pone en valor la importancia que tiene la vía la Carisa en Chena, el que pone en valor hace 20 años, si no mal recuerdo, lo que son los caminos de Santiago, en los que está ahora muy involucrado, no solo por la vertiente, el camino principal, sino por todos los que corren. El que pone en valor prácticamente el paisaje de siempre. Yo siempre conocía a un Xulio donde la pedagogía del paisaje pues siempre la llevó a las aulas, siempre la llevó a todos los lados donde está. Decía Abri que está jubilado, y es mentira. Yo creo que sigue trabajando más que nunca, pero ahora porque hay preste más. O sea, que enhorabuena por el libro, Xulio, y un placer leerlo. Y a mí, hablando de sentidos, una de las cosas que me espero también ver está del paisaje es siempre el arume, ¿no? Porque con el arume, pues siempre diferenciar una cosa a otra, más allá de eso. O sea que, pues nada, gracias y enhorabuena por la obra. A Vindonus por la edición y a Xulio por estar ahí. Venga, gracias. Este libro resume muchas jornadas de andanzas por montes y valles de Lena y de Asturias, muchos fines de semana compartidos con compañeros, compañeras de instituto, alumnas, exalumnos, aficionados de distintas ramas del conocimiento, pero también contiene la sabiduría transmitida por pastores, vaqueras, todas las personas entrevistadas a lo largo de los años por los pueblos y brañas asturianas. En gratitud a todos ellos, aunque no salgan todos, vamos a mostrar la siguiente proyección, que contiene algunas de las imágenes que ilustran el libro.
Gracias a todos por venir a este acto de presentación del último libro de Xulio. Gracias a Graciela, gracias a Belén, gracias a Nedi y, por supuesto, gracias a Xulio por habernos, en primer lugar, ofrecido la posibilidad de publicar este trabajo que, como ya sabéis, pues es un trabajo no comercial, colaborativo, con el único fin de divulgar todo el trabajo de tantos años de experiencia de Xulio por las aulas y por los montes. Entonces, ya Auri había comentado brevemente que este era un trabajo de resultado de esa investigación multidisciplinar del paisaje, ¿no?, en la que también los alumnos eran partícipes de esa investigación. Yo fui alumno de Xulio, como a tantos años, y fui uno de esos alumnos que fui partícipe de esa experiencia pedagógica en la que, como decía Auri, el primer diccionario era el paisaje. Y recuerdo algunos ejercicios que Xulio nos hacía que nos parecían bastante sorprendentes de aquella. Uno, por ejemplo, el de combinar la redacción con el dibujo, ¿no? Por ejemplo, a un olmo viejo hendido por el rayo, entonces teníamos que leer todo el poema y tratar de dibujarlo. O también, que un ejercicio que encaja perfectamente con el libro, que era el de describir el paisaje que veíamos por la ventana. Teníamos que combinar lo que veíamos, lo que escuchábamos, lo que sentíamos, incluso describir la textura de la ventana, el color de la ventana, todo. Es más, yo tengo aquí un pequeño fragmento que voy a leer. Es una soleada tarde de mayo. Estoy asomado a la ventana, reposando la comida, aún saboreando el postre. La tarta estaba deliciosa y todavía busco en el paladar otro instante de degustación. Me conformo con el singular olor de aquel lugar, un aroma mezcla de aire puro, flores y hierba. Soplaba una suave brisa relajante y también animaba el reposo el susurro del riachuelo que fluye por el valle y que pasa por enfrente de mi casa. Sus aguas son cristalinas y resplandecientes, y el sol se refleja en ellas como si se estuviese mirando al espejo. El agradable sonido del agua, el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas de los árboles, suavemente agitadas por el viento, interpretan una armoniosa sinfonía natural que predispone para una reconfortante cabezada. Un 10. Bueno, Xulio, estos eran los ejercicios de interpretación del paisaje y que al final, después de tantos años, acaban dando lugar a este libro. Cuéntanos un poco la historia del libro, ¿no? Pues la historia del libro, bueno, primero van a agradecer todas las palabras a Auri, por supuesto, David Cay, el apoyo del Ayuntamiento, el Salón, me va a agradeceros la presencia aquí, por supuesto, que es un poco, pues, digamos, el reencuentro, la esquisa, la estaferia, porque en realidad las cosas, si no tiene una función, si no gustan a nadie, si no sirven, pues no se hacen, ¿no? Pero viendo esto, efectivamente, merece la pena hacer cosas, aunque luego es igual, que las valoren, no, eso es lo de menos mucha gente, ¿no? El libro mismo, pues podía haberlo dado a una editorial, consulté dos editoriales y salía 20 y tantos euros. Digo, para eso, para que se lleven 4 tal, lo regalo a Vindorus. Entonces, agradezco, por supuesto, la colaboración de Vindorus y muchas cosas más. Bueno, agradezco también la presencia aquí de, por supuesto, Graciela, de Belén, de la inolvidable también alumna de aquellos años, Nedi. Y desde luego, con alumnos como David, pues aprendemos todos y los profesores aprendemos mucho de los alumnos. Yo aprendí mucho con los alumnos. Bueno, debía decir de los alumnos también, pero sobre todo con los alumnos. Con alumnos así,
cuando puedes, efectivamente, no lo entendieron todos, yo sé que hay por ahí muchos alumnos y nos entendimos, siempre estarán los que lógicamente participaban, pero había gente que no le gustaba lo que yo hacía, no le gustaba, lo único que querían era resultar de un examen, llevar un 10 y nada más, ¿no? Entonces eso no es aprender, eso no es saber. Hoy día está eso muy de moda, Graciela está ahí luchando con eso, y efectivamente el primer digamos, documento, el primer libro, el primer gran enciclopedia es el paisaje. Yo lo tuve siempre muy claro, vamos, de Herías, claro, y de Herías ya siendo un guajín, íbamos a escuela, 5 o 6 años, porque yo a los 8 ya empecé a marchar por ahí para academias y para colegios. Entonces, a los 6 años yo me planteaba, a los 5 años, yo miraba para Casolvía, no sé, por ahí gente de Casolvía, yo miraba para Casolvía en pleno invierno, a las 4 de la tarde, con una xelá, nosotros con las manos en bolso, encareciendo, y los de Casolvía al sol hasta las 5, y ya subí la raya aquella y digo, bueno, ¿por qué un pueblo está al sol y Herías está a la sombra? ¿Por qué se hicieron los pueblos? Eso ya me empezó a dar a pensar y fue siempre un objetivo. Luego ya, bueno, ya me di cuenta, claro, obviamente, Casolvía encima se llama Fontes de Vicha y las fuentes de la villa. O sea que por algo fue una villa. Que ellos incluso como Llanos de Somerón, tienen allí también Cimevilla. Ostras, es que fue una villa, pocas gracias. Llanos de Somerón, ¿dónde está situado? ¿Por qué elegían esas cosas así? Porque estaba el paisaje perfectamente estudiado por gente que, lógicamente, en muchos casos, no sabían leer y escribir. Van 500 años, van 1000 años, van 2000, van 6000, 8000 años, como puede estar situado Vendueños. Van igual 6000, 8000, es del indoeuropeo. Pero también yo siempre hay que pensar Herías, porque está allí, Malveo, yo también me llevo a los de Malveo. Luego ya empecé a ver, oye, Malveo y las malvas, ostras, en Herías las malvas tienen que ser mucho peores porque no están al sol, dando vueltas y vueltas, todo está en el paisaje. Matemáticas, efectivamente, lengua, gramática, está música, está las religiones, está todo en el paisaje. Llego a la universidad y encuentro a Neira, Jesús Neira, que había hecho una tesis doctoral donde por el medio ponía la carreña, el forqueu, los aperios, el gaeño, la gaña. Y digo, bueno, pero esto va en serio, es decir, lo que tenemos al lado da mucho de sí. ¿Por qué se llama un forqueu? Un forqueu, ¿no? Porque al principio los forcaos no eran como ahora de palos, era un simple forcón, es decir, una rama aguda por adelante para que tirara y nada más. Las cosas tienen todo un origen. Y una tesis doctoral leída en Madrid por Jesús Neira, que a mí me animó mucho a seguir. Hay que estudiar el paisaje. Bueno, el río Lena, encuentras el río Lena y resulta que luego vas a la escuela, el Obi, el Yenisei y el Lena en Rusia y el Lena en Irlanda. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Estoy en el mundo de un pañuelo. Llego a Galicia, los primeros años allí en C, allí tuve 3 años, y me decía un guaje encantador. Creo que era Eladio Cambeiro Sambade, que chaval más bajo. Venía de un pueblo, lógicamente, vacas y cabras y ovellas. Y él me decía, maestro, eu non podo facer os exámenes en castelán. Eu teño que facer os exámenes en galego. Eu decía, Eladio, non te preocupes, ti fai os exámenes en galego, eu te corrixo en castellán, ti aprendes castellán e ya, mas eu aprendo galego. Claro, aquel chaval mezclaba todo, mezclaba efectivamente castellano, y el chaval era de 10, no de 10, pero él decía que no podía, ¿cómo tendría que cambiar el chip del pueblo? Claro, a los libros de texto, desde entonces empecé a poner los trabajos. Digo, tú me fais, háblame de las etimologías, ¿qué más da buscar la etimología de un castichu que la etimología de lo que pueda poner a lo mejor pues, el diccionario de la academia o Machado, Miguel Delibes, en fin, los escritores tienen muchas palabras cultas, pero es que las etimologías son las mismas que tenemos que notamos por ahí a diario. Entonces, claro, yo me fui dando cuenta que el paisaje es la base de todo. En el paisaje teníamos, por ejemplo, llegamos a clase y hay gente que no sabe qué hacer. Digo, vamos a ver, pero no tienes... puedes hacer una descripción como Miguel Delibes, pero también puedes contar lo que hiciste ayer, por ejemplo, sujeto, verbo, objeto directo.
No digamos aquellas frases que muchos hay por ahí también se reirán, que eran de cachondeo, que cogía de las libretas, no sé a cuántos os tocó, las libretas de los pupitres. Cuidado, ¿para cómo? Para selectividad. Porque no querían analizar sintaxis, eso es un rollo, efectivamente, no quieres analizarlo, vale. Tienes ahí en el paisaje que yo recorría por las libretas, por los cartesanos, detrás había una frase aquella de ¿cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera? Tienes 7 qués, que 1, que 2, que 3, toda la sintaxis. Nos pasábamos la clase analizando esa frase. La analizaban, discutían entre ellos, gozaban 7 tipos de qué, ¿eh? El que analiza esta frase tiene un 10 en selectividad. Y aquellas otras, los chistes que tenían, y los si te vas y me dejas, dime adiós con las orejas, y ¿cómo quieres que te olvide si cuando empiezo a olvidarte me olvido del olvido y vuelvo a recordarte? Pues con esa frase, que lleva también coordinadas, subordinadas, etc., vas a sacar un 10, por lo menos nota de selectividad, porque son difíciles, y yo, alguno que lo pruebe. ¿Cómo quieres que te quieras y aquello? Eran 6, 7, 8 subordinadas, coordinadas, subordinadas, justapuestas. Por lo tanto, para mí el paisaje tiene el concepto etimológico. ¿Sabéis que la palabra paisaje viene del francés, que a su vez venía del italiano, pero viene a través de pagus, y pagus es territorio. Pagus es lo que tienes delante, siempre lo que tienes delante. Los paganos mismos, se dice en religión pagano, a mí un término que no me gusta nada, porque le llamaremos precristianos, pero paganos, en ese sentido religioso es todo, ¿no? Pero el pagano es el habitante del lugar, por eso se menospreciaba, porque era habitante del lugar. Y las castañas paganas son las que no dan fruto, porque nacieron allí y no están insertadas. Por lo tanto, el paisaje es lo que tenemos delante. Viene a través del francés, paysage, por lo tanto, estudiar el paisaje es estudiar todo. En un campamento, por ejemplo, y es que tenéis unas cuantas preguntas ahí al final, una serie de preguntas, que algunas tela, porque yo tampoco las supe contestar, mucho cuidado, yo no las supe contestar. Recuerdo que una vez con un pastor de Extremadura, en los altos del Arcenorium, allí donde tenemos José Manuel y yo, por ahí anda, y sacamos una foto allí delante de la capilla, que salió antes ahí. En el alto de ahí del Arcenorium, un pastor me decía que los lobos cuando llegan a un rebaño prefieren que haya perros y no perras en el rebaño. ¿Alguien lo sabe contestar? Yo no supe. Me decía él, pues los lobos prefieren que haya perros y que no haya perras. Y luego lo dicen muchas preguntas, también está Carmen por ahí, Teresa, que les hacía preguntas de estas, la cosa se las trae. Los lobos se engañan, entonces cuando quieren entrar en un rebaño, va uno delante que se hace el tonto y el cojo saca a todos los perros del rebaño, llegan otros detrás y se pilla medio rebaño. Si hay perras, cuando van a 1 kilómetro dan la vuelta. Esto me lo explicó el pastor, ¿eh? Por lo tanto, ¿ahora por qué? Por el sentido de maternidad, por muchas cosas, ¿no? Preguntas de estas, tenéis unas cuantas preguntas ahí que algunas se las trae. Como que me hizo una guajina de 10 años, en un campamento ahí en Villamarín, eran 80 guajes. Me hizo una pregunta, bueno, no en plan sabidillo, no, dijo, es que mi padre es pescador y yo conozco los maravallos. Los maravallos, no los conocía yo tampoco entonces, que son unas larvas de río, decía ella, y los maravallos ocultan sus larvas debajo de las piedras y las envuelven en arena. Digo, ¿que las envuelven en arena sus larvas, los huevos? Dice, sí, las envuelven en la arena. Y me dijo mi padre, ¿por qué las envuelven? Digo, ¿por qué las envuelven? Nosotros todos asustados, por supuesto, y mirando para ella. Las envuelven porque si le dejan los huevos libres, vienen las truchas y los comen. Si los envuelven en arena, no los comen. Y cuando tienen fuerza suficiente las larvas, es decir, las mosquitas, salen disparadas y no las comen. Y bueno, y detalles de esto tenéis también, por ejemplo, los saltapraos. Un día comiendo también ahí con unos guajes, observaron que las hormigas pequeñinas llevaban unos saltapraos que medían como 3 o 4 centímetros. Las delante iban culo atrás y las detrás siempre iban empujando para adelante. ¿Pero por qué las delante iban culo atrás? Entonces empezamos a ver, luego yo lo pregunto a paisano también, y resulta que las que van delante van levantando para que el peso no arrastre, como cuando levantáis un mueble delante, para que solo apoyen un punto detrás y las demás tranquilamente empujan. Por tanto, las delante levantan y las detrás empujan. Preguntas de estas, las puse ahí también, hay una parte de ellas, las que se quieran. Entonces dices, pues eso es física,
eso es pura física, o bueno, digamos, ejemplos de matemáticas, ejemplos de cálculos, Por lo tanto, el paisaje para mí es sagrado. Yo toda la vida, gracias a tantos alumnos que veo por ahí, tantos alumnos que colaboraron en esto y lo entendieron que más que sacar un 10 es más importante aprender a aprender. Aquella frase famosa de más importante que saber es saber cómo saber. Ahora está tan de moda entre los psicólogos, los psiquiatras. Por lo tanto, yo agradezco que este libro lo redacté entre los años 80. Este libro está empezando a redactar de los años 80. Lo que pasa es que luego hice síntesis. Esas síntesis esquemáticas que tenéis ahí, por ejemplo, del paisaje con los 5 sentidos, tenéis, por ejemplo, que se observa, pero también tenéis los topónimos. Claro, la mayor parte de estos son topónimos. ¿Por qué se llama Viña, que es de los colores, en fin, la vista, los movimientos y cosas, nombres tan preciosos que tenemos aquí, que unos que son para estudiar. Largaxá Campomanes, no falta hacer ningún comentario de Largaxá Campomanes, ahí tenéis demasiados comentarios, ¿no? Y la Pena Chago, si se llama la Pena Chago será porque debajo no hay caramelos, ¿no? La Pena Chago será porque debajo no hay caramelos. Por lo tanto, el paisaje es sagrado, pagos, lo local. Y el paisaje, pues lo podemos leer cualquiera, todos sabéis mucho y todos podéis leer mucho. Simplemente es pararse a observar y ver. Bueno, yo con esto de los pastores, lo que tengo aprendido con los pastores es que, vamos, flipas. Cómo se pone ahí por ahí una de un pastor silbando que llama a las ovejas como a un par de kilómetros. Hay muchos rebaños, hace unos cuantos años. Él silba de una manera determinada y suben solo sus ovejas, las otras no suben. Y llega el otro, se llama el canto, la voz de los cabreros. Se pone otro y suben sus ovejas. Por lo tanto, ¿qué comunicación? Entonces, bueno, los pastores es algo, vamos, ejemplo de esto no voy a, bueno, no me enrollo más, que creo que también hablen los demás. Simplemente este libro es gracias a mucha gente, a muchas personas, incluso en los últimos años tuve el honor de dar clase por las tardes a personas que iban al instituto a aprender un poco de informática por la tarde, a Mariflor y compañía, que también vi la oportunidad de poner al servicio de todos la informática, en los años aquellos donde estaba tan poco difundida, a pesar de la oposición de cierta gente que no le gustaba mucho. Por lo tanto, gracias a tantos colaboradores salió este librín, y en mi página web tenéis también cosas de estas, vamos. Pasa que aquí lo sinteticé y no suelto malo yo. Bueno, un poco reflejo de esa voluntad pedagógica es la propia estructura del libro, ¿no? ¿Cómo decides estructurarlo primero con los esquemas, esos aspectos clave en los que hay que fijarse, sin rollos, todo en esquemas muy fáciles, muy intuitivos, luego los 5 capítulos relacionados con los sentidos y luego esa parte final, que no hay un examen, pero bueno, hay que pensar mucho, ¿no? O sea, yo creo que el libro tiene una clara vocación pedagógica, didáctica de profesor. Y aunque tú ya estés jubilado, bueno, jubilado no estás porque trabajas más que antes, pero ya no estás en el instituto, ¿no? Y detrás vienen otros profesores, como tenemos aquí a Graciela, que recogen el testigo, ¿no? El año pasado, yo creo, fue este mismo curso, me parece, ¿no? Sí. Dale ahí a encender. Tuvisteis una primera experiencia, una ruta entre Fierros y La Pola, que un poco perseguía esto, ¿no? Estimular la reflexión, estimular el aprendizaje en el propio paisaje, utilizando el paisaje. ¿Qué tal fue? Pues la verdad es que yo no tuve la suerte ni la oportunidad de tener a Julio como profesor, me hubiera encantado. Lo conocí pues no hace tantos años y es un placer ver cómo, bueno, pues realmente yo lo decía el otro día, digo, prácticamente Julio es un visionario de las nuevas reformas y las nuevas leyes educativas que van a entrar en vigor. En esa visita que pudimos hacer pues, con los alumnos de secundaria, pues al fin y al cabo es una experiencia maravillosa en la cual me serví de mucho trabajo que habías hecho, Julio. Bueno, hicimos un pequeño cuadernillo partiendo del esquema que nunca lo había visto, sí que lo encontré en su página web, de los 5 sentidos. Le llamé y dije, Julio, me voy a aprovechar de este esquema básico de percibir el paisaje con todos los sentidos. Yo creo que todos
no solo los alumnos, nos sentimos muy acelerados, ¿no?, en esta vida que llevamos y pasamos como muy deprisa sin percibir, bueno, con la vista muchas veces vemos pero no miramos, y oímos pero no escuchamos, y luego no vamos a decir más de otros sentidos que tenemos ahí un poco más aletargados, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, hicimos un pequeño cuadernillo para intentar que recopilaran y que que sacaran un mayor aprovechamiento de esa visita. Y obviamente mis disciplinas que vienen del mundo de las humanidades, principalmente la geografía y la historia, pues obviamente pues un recorrido por cualquier exterior me viene genial, sobre todo porque muchas veces los alumnos o cómo enfocamos las clases parece que pues, la revolución industrial solo pasó en Inglaterra, parece que pues, Roma está en la península itálica y si llega a España es en la vertiente mediterránea, y bueno, pues la Edad Media también la vemos ahí como en lugares lejanos. Y nosotros, bueno, barriendo un poco para casa, ¿no?, en el municipio en el que estamos, pues por nuestra situación geográfica, si nos vamos a la historia, pues podemos irnos a la prehistoria, a los dólmenes o monumentos megalíticos que encontramos en un montón de sitios, ¿no? Y los alumnos pueden ver que, bueno, pues que la prehistoria está aquí en Lena, o que pues que tenemos una villa romana, tenemos diferentes restos de la romanización, también tenemos un montón de castros de la Edad Media. Pues obviamente yo creo que nuestro buque insignia no deja de ser Santa Cristina de Lena, pero bueno, también tenemos toda la que tiene que ver con el Camino de Santiago, es decir, podemos hacer nuestra revolución industrial también muy presente en nuestro municipio, y es muy interesante trasladar a los alumnos, pues lo que tú dices, ¿no?, hacer una redacción de lo que ves por la ventana, ¿no? Muchas veces, pues, yo me paro en el centro donde doy clase, que es el Pilar, pues tenemos en el aulario una vista, vemos montañas, obviamente un paisaje totalmente atropizado, y por el otro lado pues las colinas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, vamos a ver, aquí hay mucho aprendizaje simplemente con mirar por la ventana, ¿no? De un lado vemos, bueno, pues cómo configura el ser humano, bueno, pues ese pasado rural que nosotros tenemos, y luego esa revolución industrial, ¿no? Que nos deja esa vivienda, esas viviendas obreras. Es importante también nuestra labor como docentes, el paisaje, no solo el paisaje de naturaleza, que a veces es el primero que se nos viene a la cabeza. Hay muchos tipos de paisaje, el paisaje urbano, el paisaje rural, y hay un montón de aprendizajes que tienen que salir de los libros, es decir, nosotros tenemos nuestra labor es de sacar esos contenidos de los libros y contextualizarnos en el entorno que nos rodea. Entonces, bueno, pues esa visita fue una visita maravillosa. Es sorprendente lo poco que caminan y lo poco que salen de casa nuestros niños. Es verdad, decimos, pues el tema, podemos hablar de una generación que estuvo, volvemos otra vez a este tema de la pandemia, que estuvieron recluidos en casa en una reclusión involuntaria, pero es que luego, si te paras un poco a analizar, están todo el día pues, pegados a pantallas, prácticamente sin salir de casa, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando, pues, ¿no?, lo que decías, mira ese pueblo porque le da el sol, o mira por qué tenemos un camino de invierno, un camino de verano, contextualizado con la visita que hicimos de Camino de Santiago, o por qué tenemos este tipo de árboles en esta zona de la ladera, y por qué no, o por qué hay este tipo de arbustos, o por qué a partir de aquí las flores son de otro color, ¿no? Hay un montón de aprendizajes y de enseñanzas que yo creo que es pues eso, nuestra labor de despertar a las generaciones que tenemos como docentes en nuestras manos. Y lo mismo, pues podemos aplicar la lengua, obviamente, no solamente la toponimia, podemos aplicar, obviamente, botánica, podemos aplicar historia, podemos aplicar la geografía, con toda la geografía del terreno que tenemos, y hay un montón de enseñanzas y de aprendizajes que simplemente se podemos sacar de un recorrido de Puente de los Fierros a Campomanes. Entonces, bueno, para mí este libro es una grata sorpresa. Y luego toda la parte de las preguntas del final, ¿no? Que darían, yo creo que con este libro, si todos los alumnos fueran capaces de sacar todos los aprendizajes de él, y responder a todas las preguntas que vienen al final, yo creo que se les podría ya mandar directamente a la universidad.
Así que nada, pues gracias Julio, lo tomaré como libro de cabecera y seguramente que le vamos a dar muchísima utilidad. Muy bien. Chulo, no sé si quieres contestar o si no, sigo con la siguiente intervención. Las preguntas, si alguna hay que aclarar, se aclara luego, no hay problema. Por correo, porque hay preguntas ahí que se las traen también. Por lo tanto, esas las aclararemos y si no, hacemos otra reunión para aclararlas. Nelly. Bueno, espera, que te voy a preguntar. Porque ya vamos a hablar de tu labor profesional, ¿no? Como trabajadora, directora en el Centro de Día y Centro Social de Turón. Pero antes de eso, quería preguntarte, tú que conoces a Xulio desde hace bastantes años, fuiste alumna de Xulio, ibas al monte, ibas de ruta con Xulio, luego también en la Cruz Roja Xulio participaba haciéndoos de intérprete. ¿Qué recuerdas de esas experiencias, de esas rutas, de ese aprendizaje? ¿Y cómo ese aprendizaje impactó en tu trayectoria profesional posterior? Mira, ¿tienes ahí el micro? A ver, abajo, sí. Que si yo supiera hacer viñetas como los de La tira y afloja de la Nueva España, pues esto iba a ser mucho más ameno y sintético, que a veces lo de la síntesis no es lo mío, ¿no? Bajábamos aquí la pantalla y aparecería una imagen del señor Xulio Concepción, cual maduro cowboy, en los cimeros del Curucho Ubraña. Ya sabéis que el Curucho Ubraña y el observatorio del Concilio Llena, y además y la puerta de Asturias, y como la frontera sur del reino de Asturias. Bueno, pues tendríamos allí a Xulio con las mismas vacinas, el mismo tipín, que allá por el año 95, cuando sacó ese libro magnífico, maravilloso, pionero, uno de los 3 que llevaría a una isla desierta, ¿no? El de Por los pueblos de Lena, porque sería una manera de sentirme acompañada por los mis vecinos, ¿no? Pues por los de entonces y por los que luego se fueron incorporando del año 95 para acá, que a algunos nos importa. Entonces, pues eso, tendríamos a Xulio ahí, digo, las mismas vacinas, el mismo tipín, pero nada de sombrero y de vaquero del oeste, a la última, con esa gorrina que trae ahora, que es tipo Duckbill o pico de pato, que hasta me molesté en buscar el modelo, tuve por internet catando que es lo que traes en la cabeza. Entonces, con esa gorrina y también con otra cosa muy importante, los pies de Xulio en esa viñeta no tocan el suelo del todo, están un poco por encima, levita un poco, porque ahora ya Huilu, y al ser Huilu ya tiene una dimensión diferente. Por lo que cuenta la siete, eso ya hay que entrar en otra onda, ya no desea solo para las frías, ya sabes que tienes otras tallas por detrás, ¿no? Entonces, imaginaos los brazos de Xulio cargados de cordeles. De un cowboy con los brazos llenos de cordeles, pero no para lanzarlos para un sietu, para tallar un sietu ni una caballería, no, un cordel diría para la toponimia, otro para lo último que te leí, que es eso de la ortoterapia, iría otro para las etimologías, otro para el Camino de Santiago, bueno, infinitos lazos lanzados por allí. Lo que os digo es que no penséis que todo eso iba a ser un brullo ahí, un nudo, un mogollón ahí imposible de descifrar y que fuera una cosa ininteligible del todo. Cerráis los huellos, pensáis en el Curucho Ubraña, pensáis que tenemos la pena la Portiecha, que se aculumbra el Ranero, que se aculumbra el Tres Concellos, y pensáis en una constelación de estos mapas conceptuales, prestos a salir veloces a cualquier parte del mundo que faga falta, porque ya se sabe que la generosidad de Xulio es legendaria. Prueba está de lo que está haciendo con este chico, de cómo comparte él su trabajo. Entonces, yo pienso que Xulio
Xulio maneja un concepto fundamental para la antropología, que es el tema que, o sea, siempre tuvo, acordemos de lo que acaba de contar ahora, de Nino miraba para Casorría, valía más mirar para Malveo, que ya más retirado que Casorría, que les da mucho el aire, miraba para Malveo, miraba para Casorría y al final veníanse un montón de ideas a la cabeza. Y era la siela, pero y eran la vegetación y era un montón de cosas. O sea, siempre tuvo la idea del interés por aprender la totalidad, agarrar intelectualmente el mundo de manera global e interrelacionada y con eso generar conceptos y compartirlos. Yo soy bastante fata, reconózcolo, y una de las facturas que tengo es que como los de la generación del 98 y les dolía España, a mí duelme Chena. Entonces, cada vez que me entero que de aquí arranca del concilio, agarro unos disgustos del 15. Y llevo consolándome muchos años viendo que Xulio todavía está aquí establecido, porque, a ver, tenemos un científico en la comunidad, que es Xulio, y eso da postín, tan mal montaremos, no será tanta porquería lo que hay en Chena cuando que podría estar en cualquier centro de estos culturales, capital del saber y demás, decide estar aquí. Con lo cual, eso para mí, digo, pues que comprobar año para año que debe seguir empadroneo aquí, o al menos haciendo vida aquí en Irías, pues esa factura mía, pues oye, parece que se ve un poco más a selecía, ¿no? En cuanto a la influencia como maestro que me dio lengua en COU, porque yo como Graciela soy de las que estudié toda la vida en las monjas, pero tuve la suerte también de ir a COU allí al instituto y fue un curso muy prestoso por muchas razones. Fue un curso duro para mí en lo personal, que mi madre estaba fastidiada y uno y otro, y por todos los estiales topábamos a Xulio, mis amigas y yo, que no me deseaban ni a sol ni a sombra. De hecho, nos llamaban las tres amigas. De vez en cuando todavía incluso se refiere a nosotros con mira las tres amigas, ¿no? Y fue el año en el que perdimos a Juanín, el año en el que vi yo a Xulio llorar como un curdiru, porque ya había muerto el amigo y el compañero ahí, de una manera imprevista y demás, y ver a un paisano así llorar, pues fue una cosa que nos impresionó muchísimo a todos. Y luego, lo que os digo, a mí como persona, Xulio, hízome sentirme muy respetada y respaldada por hablar como hablo. Que aunque os parezca que no, para mí también fue el dar un paso, ¿no? El de alguna manera dejarme de que mi madre me llamara ordinaria por hablar decirle a mis amigas estoy pa' Malveo y ella decime voy a esa sitio ordinaria de Malvedo, por favor, ¿no? Eso de que tu padre y tu madre se esfuercen porque salgas al mundo y estudias y encima hables peor que tu abuela, pues eso a los mis 17 años para mí fue muy importante humanamente, el sentirte respetar y respaldar como persona, ¿no? Y no por un cualquiera, sino por uno que, bueno, se supone que sabía un poquitín más de lo que a lo mejor podía saber alguna gente más del día a día. Y eso también sirvióme en adelante para conectar mucho con la gente. Y aparte, Xulio, yo quiero que, aparte de lo que yo el respeto como persona y dame ese espaldarazo a no tener ningún complejo a hablar como hablo, pues lo que decís todos, educónos la mirada y educónos el oído. Educónos la mirada y el oído. Yo creo que ahí fue en esos años de lengua en COU cuando empecé a oír esa frase de somos enanos a hombros de gigantes. Lo que Julio nos hacía ver era que muchas veces esos gigantes plenos de sabiduría y eran viejas que en su vida se habían movido del chugar salvo para ir a Xixón de luna de miel y que mala pena sabían leer y escribir, pero eran etnólogas de primera categoría, atesoraban un repertorio como musicólogas que ya quisieran muchos, y eso fue fundamental para lo que vino detrás en cuanto a lo que llena mi trayectoria laboral. Yo soy trabajadora social desde hace 31 años y también soy licenciada en Antropología Social y Cultural. Y como bien decías, anduve por el movimiento asociativo. Anduve y ando, pero anduve. Ahora, digamos que pago algunas cuotas y poco más, no me da la vida para mucho más.
Entonces, allá por ese año 95, cuando salió ese libro, que ya os digo que para mí creo que fue un libro pionero, no solo en Lena, sino que abrió el interés y abrió la puerta y nos puso muy por delante de otros concellos que no tenían ni por asomo xente interesada en traballar esos temas de sus comunidades, fue cuando yo empecé Cruz Roja y dije, Xulio, ¿qué te parece? Sí, te acompañamos al monte, nos vais de guía, vamos viendo por ahí esos sitios a donde tú vuelves una y 27 veces, porque yo estoy segura, y lo comprobé, de que las cosas que escribe Xulio no es porque haya ido un día a un sitio, haya hecho una foto y pum, no, rebobina, piensa, y a lo mejor hay sitios en los que fue 20 veces a mirar a ver si esa piedra y esa cabana y esa muria mira al sur, mira al oeste, y tiene enfrente un frisno o realmente era un rebucho, ¿no? Entonces yo también sabía que él ya profecía a veces salir solo. Y ahí fue pues cuando hicimos eso que se llama sinergia, ¿eh? Nosotros lo acompañábamos a él y a profecía y un poco menos, y imaginéis lo que es salir con Xulio al monte. No lle pegate una xabatina de caminar, no, era pegate una xabatina de caminar y convenir con parte de estos conceptos en la cabeza. Eso ya era el medio. El fin era crear equipo, crear un equipo que intentara comprometerse con el concello y que dentro de los fines y objetivos de Cruz Roja hiciera cosas. A partir de ahí, pues hicieron proyectos de educación ambiental, la gente del centro de mayores, mucha gente del centro de mayores incorporóse a Cruz Roja como voluntaria, como uno más, o sea, el tema de la intergeneracionalidad no era un cuento, era sencillamente gente que hizo afinidad, y a lo mejor pues estaba Laura, que de aquella y era la más pequeña y tenía 14 años y era íntima de Maruja la del Molín y de Maruja la del Kempu, y sacaban hacia 60 años, pero participaban juntos en proyectos y el asunto de la edad era un cuento secundario, ¿no? Entonces, lo que os digo, ahí hicimos varias cosas, varios proyectos. El tema de ser voluntarios, nosotros teníamos muy claro que tan voluntario y era el que dedicaba 20 horas a la semana, como era en mi caso y el de Carmen con las cuentas muchas veces, como el de las personas que podían dedicar 2 horas a cada 6 meses para descargar alimentos. Y el germen fue ese, es decir, el germen fue ese. Las excursiones que hicimos con Xulio, donde se empezó a xuntar xente absolutamente plural, con ideas políticas completamente diferentes. Hubo una temporada que yo creo que teníamos a 3 de la corporación allí como voluntarios de partidos políticos diferentes. Pero el circuito nunca salía. No, eso era secundario. El asunto era lo que traíamos entre manos. Y luego lo que hicimos fue, la última parte en la que yo más, digamos, de la etapa mía fue el libro de Chenafala, que fue un trabajo pensado para rular por el concello como si fuera una antorcha olímpica. Siempre decíamos que sin fuego, por Dios, porque si se prendía aquel trabajo, menuda. Acuérdeme de una inocenta que me hicieron a costa del CAI, que me debió de subir y basear la tensión a Casa San Pedrina, porque ya era él el encargado de hacer lo del pueblo de Otero, y dijeronme que lo había perdido, y quiso darme un soponcio, mirando a ver cómo éramos capaces de recuperar todo lo que había previo. Pero, ya os digo, la idea, lo que subyacía era ese, el interés de Xulio por recoger lo que esos gigantes sabían se podía perder, y sobre todo trabajar también la parte relacional, que el libro pasara de un lugar a otro. Y lo que decimos, fue una época en la que yo personalmente recuerdo con mucho cariño, no os voy a decir que lo hayamos tenido también sin sabores, pero con mucho cariño, y donde se tejieron pues unas redes de amistad y de cordialidad que duran pues hasta hoy. Luego, a lo que os digo, al nivel laboral, bueno, pues hice varias cosas, pero de estos últimos 12 años trabajo en centros de mayores que tienen centro social y centro de día. Desde A12, desde A12 estoy en el centro de mayores y centro de día de Turón. Que el centro de día de Turón tiene una particularidad, y uno de los 3 que hay específicos en Alzheimer u otras demencias.
¿Para qué trabajamos nosotros? Pues nosotros trabajamos para que, como mi abuela decía y las amigas, y que yo considero que es una definición muy válida de lo que es el trabajo social, trabajamos para que haya sitio para todos. Ellas decían que para que no hubiera lo peor que nos puede pasar en el mundo, otra guerra, que era lo peor que podía pasar, el caso es que tenía que haber sitio para todos y para todas. Entonces, para eso es para lo que vale el trabajo social, cuidando mucho lo que es la parte relacional y sobre todo la parte de transformación de la realidad. En Turón tenemos esa encomienda, solo que estamos como mucho más centrados en lo que es la parte de los mayores. Digamos que nos interesa y trabajamos porque haya una sociedad para digna, en condiciones dignas para todas las edades, pero estamos especialmente, digamos que nosotras somos las entrenadoras de los viejos y las viejas, por decirlo de alguna manera. El centro de día que es específico en Alzheimer, ¿qué pinta en todo eso? A ver, pinta lo mismo que el resto de los mayores. Dentro de lo que es el tema del Alzheimer hay un brazado muy grande de capacidades que se pueden mantener o de capacidades que se pueden haber perdido. Cuando a alguien le dan un diagnóstico como ese, a él o a su familia, desde luego no hay un motivo de alegría. Viene un mazazo encima, pero visto no. ¿Y qué intentamos nosotros? Intentamos trasladar a la familia apoyo, que no están solos, que ahí estamos un equipo de xente que a lo mejor no llevamos, que fijo que no les vamos a solucionar la enfermedad ni nada, pero vamos a ayudarlos a pensar, a movilizar recursos, a intentar hacer lo que se pueda para que esa persona siga teniendo interés por la vida, ¿no? Y siga teniendo, pues eso, oportunidades, por generar oportunidades vitales para que esa gente pueda seguir disfrutando y participando. Bueno, y todo ese rollo que tiene que ver Julio ahí, pues Julio nos ayudó en estos últimos proyectos que hicimos con lo que hace años, en el 2007, trabajé en un proyecto que se llama Ganaderos con Escuela, que estaba más pensado para los rapacinos y para motivar a aquellos que pretendieran ser ganaderos a estudiar, a dar valor a lo económico. Y en estos últimos años pues, desarrollamos otras 2 fases más con los colegios de Turón. Y Julio nos ayudó, porque era un ganadero o una ganadera, lo que necesita y es saber manejar el terreno. Tiene que entender un preu hay que entenderlo. Si quieres sacar producción, tienes que entenderlo, tienes que saber hasta cuándo puedes tener las vacas para poder tener hierba y pación. Y lo que no puede ser es que los guajes no sepan qué es lo que tienen delante del colegio, que de hecho hicimos un taller de fotografía, buscaronse, un taller de fotografía que fue de fotografía panorámica, buscaronse los nombres de todo el terreno que había por allí. Estaba muy relacionado con lo que tú hablabas antes del tema de la revolución industrial, ¿entiendes? Ahora había una muria de una mina o de un cargadero, pero a lo mejor hacía un tiempo había sido pues, el mejor patatán de la bicha. Entonces, ahí hizo-nos falta Julio, ahí tuvimos a Julio. Lo que decimos, el tema es importante, es algo en lo que él, siendo rapaces de ir al instituto, nos ayudó a eso, a coger y estar muy pendientes de interpretar el paisaje y el paisanaje para dar con el tema, y luego el resto ya es tejer intereses y capacidades y posibilidades de la gente para poder hacer cosas. Hablábamos con mis compañeras, Patricia Perullera, que es psicóloga, y Rosa Carraluz, que la tenemos por aquí, que es auxiliar. Vale, eso para la gente del centro de día, que mantiene capacidades, que van con los del centro social, que los guajes no distinguen quién son del centro de día ni del centro social. Los guajes ven allí a los mayores, no a quien tiene demencia o la deja de tener. Cuando esas capacidades ya están como mucho más limitadas, y cuando volvemos a tener que trabajar lo que mis compañeras definieron muy bien hoy, las raíces de la vida, ¿no? Lo sensorial. Es decir, y cuando entran en juego, pues los recursos como las aulas, salme fatal ese nombre, que al final lo que intentan a través de luces, de proyecciones, de sonidos y de imágenes de pájaros y uno y otro, recrear la naturaleza, es decir, el paisaje con los 5 sentidos.
Entonces, nosotros pues lo que vemos es que con ese grupo de gente, a lo mejor lo que hay que intentar es eso, conectar con la raíz de la vida, con la esencia del ser humano, pues a lo mejor, pues eso, manipulando tierra, manipulando cortezas, dando paseos al sol, el contacto con el aire libre, que bueno, algunas personas eso lo pueden hacer cuando están en su casa y en sus domicilios y otros no tienen la oportunidad, lo que es el tema de tomar el sol, el aire y demás, y un asunto, una terapia más que se puede desarrollar dentro del centro. También en nuestro equipo compartimos la idea de lo importante que es la reserva cognitiva a la hora de lo que puede ser la evolución de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La reserva cognitiva es lo que tú traes en la mochila, si fuiste una persona pues, que sabes leer y escribir o no sabes, que sabes idiomas, que manejaste música, quiero decir, esos factores normalmente suelen ser factores que hacen que la gente se mantenga durante más tiempo en estadios intermedios e iniciales de la enfermedad y sobre todo sean capaces de disfrutar de las terapias, ¿no? Y de que la vida siga teniendo un sentido y un disfrute para ellos. Entonces pensamos que las personas que tengan experiencias vitales relacionadas con lo que proponga aquí Julio en el libro van a contribuir a alimentar esa reserva cognitiva. Y ya para resumir, yo lo que me parece que 27 años después de ese hito, insisto en eso, que me parece que es un hito, eso de la publicación de Isi Chibru, tenemos a Xulio, el doctor Concepción Suárez, Aldirías, según quién lo puede conocer de una manera u otra, pero es curioso que los alumnos no nos referimos a él como el profe, sino como el maestro. Que igual, yo no sé, si tuviera ya unos cuantos años y me dedicara a la enseñanza, igual prefería que se refirieran a mí como la maestra que no como la doctora. Pues el caso es que lo tenemos hecho un influencer. Tenemos un influencer, pero no un influencer de estos de boquilla que lanza ideas sin ningún tipo de contraste, sin ningún tipo de recorrido. No, lo de él ya viene de vuelta. Él es un influencer que viene de vuelta. Para empezar, lo que decimos, toda la visión pedagógica que tuvo y todo lo que innovó. Bueno, pues allá por los años, en el 88, cuando me dio clase a mí, el curso 87-88. Luego acaba el libro con preguntas, las preguntas, o el tema de las preguntas también, en lo que es el tema de la etnografía y lo que es el tema de la antropología, y la piedra angular. Y el éxito de una investigación, el éxito de un trabajo muchas veces está en dar con la pregunta adecuada. Entonces, eso el tema de las preguntas, de la formulación de preguntas como las tenéis ahí, pues pensamos que es una manera de proteger la capacidad de no perder el extrañamiento. Y estar siempre ahí, ser, ¿cómo se llama eso? Estar en el límite, ni ser nativo ni pertenecer, o sea, ni estar fuera del grupo, estar ahí en lo que lleve el límite. Y eso es imprescindible para poder avanzar. Luego, por otra parte, yo gurú del minifundles, y de los baños en el bosque y todo eso, vamos, que ahora está tan de moda, pues ya lleva él, imagináis, la pila de años promoviendo ese tipo de historias. Y luego, a modo de Quintiliano, vive en un lugar pequeño para no hacerlo más pequeño aún. Eso creo que hay una frase de Quintiliano que decía eso, vivo en un lugar pequeño para no hacerlo más pequeño aún. Vive casi en una aldea .0, eso que está ahora tan de moda, produciendo alimentos de proximidad y también conocimientos suficientes para la comunidad, para la nuestra y para exportar. Y ya para acabar, tengo que decir que para mí que Xulio debe ser un poco feliz, lo cual me alegra. Yo creo que tiene por lo menos unos cuantos ingredientes de la felicidad. Hay un libro que a mí lo encuentro muy interesante y me parece que dice cosas muy buenas, pero me repugna ya de tanto manejarlo en algunos foros por los que me tocó trabajar últimamente. Este de Víctor Frank y El hombre en busca de sentido, ¿no? Yo creo que Xulio es un hombre que encontró sentido a la su vida y ayuda a que otra gente lo pueda hacer. Y leemos la última parte del libro de Chena Fala, el último párrafo del epílogo,
donde decíamos que lo que importante, que nos parecía que lo importante era vivir la vida formando parte de lugares y gentes, del paisaje y del paisanaje, esnizándose por la vida, sede o a tropicones, según la suerte de cada quien, y no como si la tierra estuviera envuelta en un gran celofán que no nos dejara mezclarnos, solo pasar. Está claro que, Xulio, tú no te limitaste ni te limitas a pasar por la vida, y los dos trabajos ayudan a que la xente se pueda meter con la tierra, a crecer y a volar. Sí, apágalo para que tengamos eco. Bueno, pues, ¿se me oye? Sí. Muy relacionado con esto, voy a continuar con Belén, que coordina la Escuela Municipal de Salud y Bienestar. Y entre otras actividades que desarrolla, pues está la iniciativa de Elena Camina, ¿no? Camínale. Sí. Uno de los objetivos de esa iniciativa es la de abrir los sentidos, ¿no? Experimentar y beneficiarse de, valga la redundancia, de los múltiples beneficios que es recorrer los caminos de Elena. Por supuesto, la actividad física, la actividad social, ¿no? La interacción social con los otros participantes, y también el bienestar, la salud mental, ¿no? Cómo abrir los poros, lo que propone Xulio en este libro, que es percibir con todos los sentidos, redunda en un mejor bienestar. Sí, la Escuela de Salud y Bienestar tiene como objetivo promover la salud y el bienestar en Elena, ¿no? Como su nombre indica. No, solemos pensar en la salud cuando pensamos en la salud solemos pensar casi siempre en el sistema sanitario, ¿no? Pero en realidad la salud, sabemos, está siempre comprobado desde hace mucho tiempo, está determinado por muchísimas las condiciones vitales, fundamentalmente, ¿no? Y los lugares donde vivimos, las relaciones que tengamos y demás, ¿no? En ese sentido, hay que pensar que la salud y el bienestar está hecho fundamentalmente por las personas que viven en un territorio y por las condiciones que hay en ese territorio, ¿no? En concreto, el programa que comentas tú, Camina Elena, sí que tiene como objetivos, en primer lugar, que se conozca el entorno y también que se mejore, porque claro, la salud y el bienestar no depende solo de un estilo de vida, ¿no? También solemos pensar que la salud depende solamente de si nos alimentamos bien o si caminamos mucho, y esos son factores que están íntimamente relacionados con la salud, pero a su vez el hecho de esos estilos de vida que tenemos depende mucho de que los entornos sean facilitadores de esos estilos de vida saludables, ¿no? Bueno, yo recogiendo cosas de las que ya dijeron Nelly, Xuli y Graciela, bueno, en primer lugar, la verdad que me encanta estar en un sitio. Pienso que tenemos mucha suerte de estar en un sitio donde haya un núcleo de gente tan apasionada de Chena, ¿no? y que sea capaz de hacer tantas cosas, porque la participación es también un signo y un síntoma de la salud de una comunidad, ¿no? De las cosas que comentaba Graciela sobre el aprendizaje significativo, de llevar esas cosas que a veces vemos en los libros nos parecen tan lejanas a nuestro entorno, pues creo que es una de las claves de la educación, ¿no? Realmente para que los niños y las niñas se interesen por estudiar, ¿no? Y luego, pues, a ver, la guía en sí me parece un recurso fundamental, porque creo que en primer lugar facilita ese conocimiento del entorno que implica también una vinculación al lugar donde vivimos, ¿no? Eso ya resulta saludable. Y luego la propuesta que hace pues va muy en línea de también lo que decía Nelly del mindfulness, que tan de moda está. No deja de ser conciencia plena, no hay ninguna cosa nueva en eso, ¿no? Más que aplicar un término que no era nuestro. Y está el contacto con la naturaleza, que sí que está documentado científicamente los beneficios positivos que tiene sobre la salud y el bienestar, ¿no? Nadie comentaba el tema de lo del Alzheimer, y hay estudios incluso que confirman que el contacto con la naturaleza, cuando se aplica esa atención plena, puede mejorar la atención, ¿no? Y que mejora los niveles
de tranquilidad, es decir, es capaz de controlar los niveles de estrés y también favorece la recuperación de personas en convalecencia, ¿no? Eso está científicamente comprobado, con lo cual creo que la guía podría ser un recurso fantástico para promover esas actividades de promoción del bienestar y de la salud femenina, ¿no? Y bueno, no tengo mucho más que decir porque creo que ellas dijeron casi todo ya, ¿no? Solamente, pues eso, deciros que los programas en la Escuela de Salud y Bienestar se basan precisamente en eso, en la participación y en la utilización de esos recursos comunitarios de los cuales los principales son las personas, el capital humano que tenemos, que son todos los habitantes del territorio, y luego recursos como los que nos deja Xulio generosamente, ¿no? Bueno, después de todos esos años de investigación, que comparte con todos nosotros y que podemos utilizar precisamente pues eso, para fomentar ese conocimiento del entorno, esa vinculación, esas relaciones personales que son fuente de bienestar y de salud, ¿no? Y nada más. Gracias, Belén. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la voz o que se acerque hasta aquí para que podamos escuchar mejor, porque Xulio yo creo que va a poder responder. No tenemos mucho tiempo, pero... No, solamente una cosa. Disculpa, Julio, porque también Julio Déjame ver. Realidad y así. es que me llamó mucho la atención. A ver, esperamos a hacerlo. Ahora. Me llamó muchísimo la atención la descripción que hiciste de mirar por la ventana y explicarlo. Y me gustaría saber qué edad tenías tú para poder hacer eso, porque me extraña muchísimo. Si eras un niño, eso es, serías un genio. Pues esa redacción yo creo que fue en tercero de la ESO, Bueno. con lo cual tendría 14, 15 años, pero es un fiel reflejo de la metodología de Xulio, ¿no? Sí. Simplemente desde casa, analizando lo que veías lo que se percibe, porque no solo es lo que entra por los ojos, es lo que entra por los oídos, es lo que entra por la nariz, es lo que se toca. Entonces yo creo que este libro refleja muy bien esa metodología de que hay que abrir los poros, todos los poros, En una ojeada que le di, ya capté muchísimo. En una ojeada que le di, claro, que ya capté muchas de esas cosas ya que... Estos esquemas que vienen al principio es el resumen perfecto de las múltiples categorías del paisaje, que el paisaje puede ser lejano, puede ser cercano, puede ser urbano, puede ser natural, puede ser rural, que es un entorno natural antropizado. Todo es paisaje y todo es susceptible de ser percibido con todos los sentidos. Yo creo que esa es la forma que Xulio nos enseñó, a unos en las aulas, a otros en los montes y a otros a través de este libro. Pues esto, una descripción preciosa. Muchas gracias. Yo digo, Mira, bueno, si es un niño pequeño, o sea, un niño de 10 años me parecía ya... Pero bueno, ya tenías unos añitos. Tenía buen maestro, era el que nos ejercitaba para eso. A utilizar los adjetivos. Esa actividad la practiqué hasta el 2013 durante muchos años. A muchos no les tocaría porque en aquella época, al principio, había mucho programa, venía el inspector y todas esas cosas, había que respetar mucho programa. Los últimos 20 años, todos los inviernos, cuando hacía buen día, buen tiempo, de todos los cursos que di, incluso de Liber, aquellos que muchas veces no querían hacer nada, y menudos chavales, ¿qué descripciones hacían? Los sacaba al patio de clase, cuando hacía buen tiempo, y querían salir, por supuesto. Los ponía todos, 20 y tantos, sentados en suelo o paseando por el patio de baloncesto. Yo les decía, lección de hoy, miráis para esas ovejas que hay enfrente. Había siempre enfrente, o sea, que está el instituto, por la parte de las figales, había siempre 20, 30, 40 ovejas y un perro. Yo les decía, ¿saben de hoy? Me describís lo que veis ahí. Entonces, al principio se tenían un poco, luego empezaban, y muchas veces los más espabilados, una oveja iba para arriba, otra iba para abajo, el perro estaba echado allí, de vez en cuando se levantaba y a lo mejor iba aquella oveja. Digo, vamos a ver. ¿No veis nada? ¿No veis movimientos? ¿No veis el perro? ¿Por qué se levantó? Esas ovejas ahora, ¿qué están haciendo? Había unas echadas. ¿Por qué una está echada?
¿Y por qué esa huella está echada mirando al sol? No es, si es un día de frío, mira al sol. Si es un día frío un día con sol, pero en invierno, mira al sol. Si es un día de calor, mira al norte, pon la cabeza al norte. ¿Por qué? Ya empezamos. Ostras, ¿por qué esa huella un día se echa de una manera y otro? Y el perro, lo mismo, el perro está vigilándolas. Si alguien pasa por bajo, el perro pasa por bajo. Tenían que describirlo todo con sustantivos, cuidado, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Es decir, eso es para un 10. Bueno, pues llegábamos a clase y ya empezaban, pero claro, igual los de Tíber que los de segundo de bachiller. Bueno, hoy salimos. Digo, bueno, si salimos, vamos a analizar subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y no vale decir, es muy bonito, es que vamos, aquella oveja, ¿qué oveja más? No, quieto. Tú describes con sustantivos, adjetivos y adverbios y las oraciones correspondientes, me describes la acción de cada oveja o del perro. Pero cuidado, una frase corta, punto y coma, 2 puntos, a mí déjame de rollos. Bueno, llevan a clase luego con eso y disfrutan. Bueno, lo de David, claro, David no se puede... David es David, claro, lógicamente, pero lo de David era del 10 todo. Y esto los pobres esforzándose. Y aquí donde pongo la coma, es decir, pasábamos una clase que parecía que pasaban 5 minutos. Pero por lo que veo, necesitaba mucho a pensar y hacerlo. No decir, pues dejo ahí y hacerlo. No, allí estaba yo con ellos, por supuesto. Y a veces encontrábamos debajo de incluso unas cuantas formigas amontonadas en un sitio. Estas formigas, ¿por qué están aquí? Se concentran ellas o tienen, entonces ya empezaban a ver, no, porque ahí hay algo podre, porque tal. Entonces tienen que razonar siempre, pero con lógica, intentando describir, narrar, contar. Que, bueno, si eso es muy antiguo, ¿qué hicieron los escritores? Contar lo que veían, ¿qué hizo Jorge Manrique? Tenías un alumnado, vamos, procede a hacerte caso o pasaban mucho de... Había bastante de todo, pero no te creas, yo tuve guajes, siempre lo recordaré, en Tíber. Sí, con informática yo manejé mucho los ordenadores. De llegar a clase, tener un ordenador y decirme, se sentaban allí y dicen, yo no voy a hacer nada, tengo nombres y apellidos, yo no voy a hacer nada, no me digas nada que yo vengo aquí, no vas a pasar. Pues vale, vas a pasar, ¿no? Bueno, los demás empezaban y tal, y ya cuando él veía que yo dejaba temas libres, cada uno hacía un PowerPoint con ordenador del tema que quisiera, decía, bueno, si quieres que te haga algo, yo puedo hablarte de 2 cosas, de los chavalinos o de las cabras. No voy a decir el pueblo pero a él lo recuerdo y a otros. Digo, ¿cómo que qué? Vale, tú me haces un esquema de los chavalinos, expones del chavalín, lo describes, lo pones en PowerPoint y haces una presentación por PowerPoint. Aquel guaje no levantó más la cabeza y se pasó el curso. Bueno, hay algunos, varios que por ahí seguimos hoy muy amigos del cómo cogió afición a aprender. Luego ya unos estudiaron cosas y otros no. Pero cómo simplemente... Otro de los caballos. Yo no fui a hacer más que de los caballos. Me hice unos esquemas de los caballos. Impresionante. Pero esquemas con eso, con A, B, C... Hay mayor forma de motivarlos para que aprendan. Ese chaval luego en una empresa va a hacer cosas, porque sabe trabajar. Por eso lo que dijo Nelly, bueno, claro, que fue mi esfuerzo de siempre. Es que mi objetivo siempre fue el mismo, es decir, Aristóteles dijo, el alumno siempre debe superar al maestro. Y yo eso lo conseguí, es decir, que alumnos, ¿no? Vamos a decir aquí esta vez fuimos, lo de Vendueños nunca nadie lo pudo mover, ¿no? Nunca nadie. Fue un desprecio siempre, aquello no valía para nada, sí. Fuimos a exponerlo a Zamora, la declararon bien de interés cultural, ¿no? Que estamos muy honrados. Dieron una serie de dinero para prepararlo. Creo que ahora no fui a verlo todavía, es una maravilla. Cuando un día me dije que si lo vamos a exponer a un congreso internacional a Zamora. Fuimos a Zamora, en un congreso donde había ingleses, había México, valencianos, y allí nos pusimos a estar en un libro publicado por el Museo Etnográfico de Zamora. El Monasterio de Llanos tampoco valía para nada, nunca nadie le dio intención. Hizo un máster en Valladolid, lo presentó en la universidad como máster. El Monasterio de Llanos, que son seis casas preciosas, derruidas. Por lo tanto, el buen alumno siempre debe superar al maestro. Y en este caso no hay ninguna duda. Yo no logré, por ejemplo, hacer cosas que hizo él y que al paso que veo y observo con este grupo y otros, grupo de Vindonos, ahí está esta feria también, ahí veo una serie de asociaciones de jóvenes,
y gente muy interesante que está muy relacionada, la esquisa y la esteferia de toda la vida. En común los alumnos crecen también. Y efectivamente lo que decía Aristóteles, el alumno siempre tiene que subir al maestro. Muy bien. Yo soy, como decía, maestrina y aquí, como decía el chiste. Fui maestro toda la vida, bueno, Bueno, muchas gracias por las intervenciones de Graciela, de Belén, de Neri, del público. Tristemente se nos acaba el tiempo porque, como en toda buena andadura, por el monte, por los pueblos, empezamos con el primer paso y las andaduras también se terminan, y como ello este acto. Entonces, eso sí, Xulio va a estar disponible para responderos por email a todas las preguntas que hayan, incluso después podrás firmar unos ejemplares. Entonces, bueno, podemos seguir unos minutos más, pero voy a pedir a Auri que concluya el acto. Muchas gracias. Bueno, terminado quedaba ya. Si el moderador termina el acto, termina el acto. Nada, solamente decir las últimas palabras en el que quisimos transmitiros una pequeña impresión de todo lo que contiene este libro. Se puede hablar de paisaje visual, de paisaje auditivo, de olfativo, gustativo, incluso táctil, pero también de sentimiento. A lo largo de nuestra andadura vamos recorriendo paisajes ensamblados, aquellos que fuimos conformando en la retina y en el alma. Con el tiempo pasarán a formar parte de nuestra vida, de nuestra forma de mirar, de sentir, discutir, valorar, criticar, proyectar, de recordar. Serán parte de nuestra personalidad, de nuestras conversaciones, nuestras fotos, nuestra casa, nuestros textos orales escritos, nuestras alegrías y preocupaciones. Porque cada uno somos, desde que nacemos, una parte del paisaje que nosotros mismos diseñamos con el pasar de los años. Muchas gracias a todos.